Muy bienvenido al estudio del Catecismo de Heidelberg, un catecismo práctico. Y el tema de este devocional es: ¿Dios nos exige lo imposible? Y veamos lo que dice la pregunta número 9. ¿Es injusto Dios al pedirnos en su ley algo que no podemos cumplir? La respuesta: no. Porque Dios creó al ser humano con la capacidad de obedecer su ley. Pero el hombre, por la tentación del diablo y por su propia desobediencia, perdió esa capacidad para sí mismo y para todos sus descendientes. Muy bien, hemos llegado a esta pregunta 9, que tiene que ver con la justicia de Dios y la responsabilidad del hombre. Voy a darles una breve introducción a este estudio. En la pregunta anterior vimos una verdad muy profunda. El ser humano está tan corrompido por el pecado que no puede hacer el bien por sí mismo ni inclinarse a Dios. Es decir, no puede buscar a Dios por sí mismo. Esta realidad nos muestra nuestra total dependencia de la gracia divina. Sin embargo, esto también nos puede llevar a una inquietud importante. Si el hombre no puede obedecer, ¿es justo que Dios aún le exija obediencia? Ahora, el catecismo aquí nos va a guiar a nosotros a responder esta pregunta y vamos a aprender por lo menos dos cosas este día, en este estudio. Nos va a ayudar a ver que nuestra incapacidad no elimina nuestra responsabilidad delante de Dios. O sea, somos responsables delante de Dios de obedecer. La segunda cosa es el que Dios nos pida obediencia no lo hace a Él injusto. Primer punto, Dios creó al hombre capaz de obedecer. El hombre fue creado con esa capacidad de obedecer a Dios. La pregunta del catecismo está hecha de una manera que responde a una pregunta, una inquietud que es profundamente humana. Es decir, al hacer esa pregunta estamos hablando y estamos diciendo y estamos haciendo una pregunta totalmente desde el punto de vista humano. Cuando decimos, ¿es justo que Dios exija algo que el hombre no puede cumplir? La respuesta del catecismo es clara y firme. No, Dios no es injusto. Y entonces esta afirmación defiende el carácter santo de Dios y nos dirige, nos lleva entonces a que podamos ver nuestra condición actual. La Escritura misma enseña en Efesios 4:24 que el hombre fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que en su estado original, el ser humano no tenía ninguna incapacidad moral para obedecer a Dios. No había corrupción interna. No había una inclinación al mal. No había una debilidad espiritual. Su voluntad, es decir, la voluntad del hombre, hablando específicamente aquí de Adán y Eva, estaba en completa armonía con la voluntad divina. Ahora, la ley de Dios no fue dada como algo imposible de cumplir, ni como algo pesado que el ser humano no lo puede hacer. Al contrario, era algo que encajaba perfectamente con la forma en que Dios había creado a Adán y Eva. El hombre fue diseñado para amar a Dios, obedecerle y vivir en armonía con Él, por lo que cumplir su ley era algo natural, algo que podía producir gozo y algo que era propio de su vida. Entonces, el mandamiento que Dios da no era una obligación difícil,
sino que era la manera perfecta y plena de vivir. Estaba de acuerdo con su propia naturaleza, tal como Dios lo había hecho desde el principio. Leímos al final de la creación que todo lo que Dios había creado era bueno. Así que el mandamiento que Dios había dado al hombre correspondía perfectamente con la capacidad para poder cumplir dicho mandamiento. Ahora, esta verdad es fundamental para nosotros. Cuando hoy percibimos la ley o miramos la ley como algo imposible de cumplir, debemos de recordar que esa imposibilidad no estaba presente en la creación original. Es decir, nosotros al ver la ley la vemos como algo que no alcanzamos a cumplir todos los mandamientos. Okay, está bien. Pero eso no estaba en la creación original, es decir, no estaba en Adán y Eva. Esta es una condición posterior a lo que sentimos ahora, que no podemos cumplir la ley. No es algo original, no es algo que estaba en la creación original. La frase clave acá en esta parte es: Dios es justo en su demanda, pero el hombre es responsable de su caída. Segundo punto, veamos. La caída es el origen de nuestra incapacidad. Si Dios creó al hombre con la capacidad de obedecer, ¿de dónde viene entonces nuestra incapacidad? Es decir, el catecismo responde con claridad aquí, pero el hombre, por la tentación del diablo y por su propia desobediencia, es decir, por su propia rebeldía, decidió desobedecer. Esto nos lleva al momento de la caída en el huerto. En Génesis 3:13, entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. En este pasaje vemos el engaño de la serpiente que llevó a la mujer a desobedecer en primer lugar, ¿no? Ahora, Adán, el hombre, tampoco no fue forzado a pecar, sino que siendo tentado, decidió voluntariamente apartarse de Dios. La serpiente engañó, pero el corazón del hombre consintió, accedió. Así el pecado no solo vino desde afuera, sino que fue aceptado desde adentro. Este pasaje confirma que hubo engaño, pero no elimina la responsabilidad humana. Veamos, 1 Timoteo 2:13-14. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Desde ese momento, la naturaleza humana quedó afectada profundamente. No solo es que cometemos pecados, sino que ahora somos inclinados al pecado. Es decir, buscamos el pecado. Perdimos aquella justicia original con la que fuimos creados, con la primera creación. Y en su lugar, ahora tenemos una herencia que nos dispone a alejarnos a Dios. O sea, nos pone de una manera fácil que nos alejemos de Dios. Con la caída, no solamente fue afectado Adán, sino toda su descendencia. Y como, vamos a decir, como raíz de la humanidad, su pecado se extendió a todo. Adán es como una raíz, pues. Y todo lo demás va a salir como está la raíz. Por eso nacemos con un corazón inclinado al mal, incapaz de buscar a Dios por sí mismos. Esta verdad, en cierta manera, es humillante, pero es muy necesaria. Nos muestra que nuestra condición no es superficial, sino es una situación profunda, cuando hablo de la situación de pecado. Y no solamente necesitamos una restauración externa,
sino que necesitamos una transformación interna que solo Dios puede hacer. Veamos nuevamente Génesis 3:6. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Aquí describe cómo el pecado avanzó desde la percepción hasta la acción. La mujer vio, deseó y tomó. Esto revela que el pecado no fue solo externo, lo podemos ver nuevamente ahí, sino que hay una decisión interna, fue una decisión espiritual. El deseo venció todo lo que Dios había mandado. Eso es lo que sucede cuando pecamos. El deseo vence todo lo que Dios nos ha mandado a que hagamos. Es así como sucede cuando desobedecemos a Dios. El deseo puede más que el mandamiento de Dios. Así que el hombre quiso apartarse de Dios voluntariamente, vencido por el deseo del fruto que Dios había prohibido. Finalmente veamos este pasaje que refuerza esta enseñanza sobre el pecado original y sus consecuencias, porque claro, hay muchas personas que dicen: no, el pecado de Adán y Eva solamente les afectó a ellos y no hay ninguna consecuencia para nosotros. Bien, veamos esto entonces. Aquí Pablo nos enseña que hay consecuencias que vinieron de la caída del hombre, de Adán y Eva, y que llega hasta nosotros. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este pasaje enseña que este pecado afectó a toda la humanidad. No fue algo que buscamos o deseamos nosotros, que estamos tan lejos de la cadena, de la creación de Adán, pero en Adán toda la descendencia cayó y nosotros somos descendencia de él. Entonces la corrupción no es superficial, el pecado no es superficial, sino que es una condición que viene de siglos, es una condición de herencia. Por lo tanto, nuestra incapacidad actual no hace injusta la ley de Dios, más bien demuestra cuán profunda es nuestra caída. Es grande. Ahora, Dios no es injusto al pedir obediencia. El asunto está en nosotros, que hemos caído y hemos perdido la capacidad original de vivir conforme a su voluntad. Y precisamente por eso necesitamos la gracia de Dios. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Una gracia que no solamente nos perdona, sino que también restaura, renueva el corazón para comenzar a obedecer a Dios desde adentro. Es exactamente el cumplimiento del deseo y la oración del salmista en el Salmo 51, cuando él pide a Dios que le dé un nuevo corazón, que restaure un nuevo espíritu dentro de sí mismo. Una frase clave aquí: la incapacidad del hombre nace de su propia rebelión, no de la injusticia de Dios. O sea, somos desobedientes por nuestra propia rebeldía, pero no porque Dios es injusto. Punto número 3. Vamos a aplicar entonces esta enseñanza. Una aplicación. Hay una humillación, esperanza y una vida transformada. Esta enseñanza debe llevarnos a una verdadera humildad, ¿no les parece? No podemos culpar a Dios por nuestra condición, ni justificarnos a nosotros mismos. La raíz del problema está en el pecado humano, en nuestro pecado. Pero esta verdad no termina con un sentimiento de culpa o incapacidad en no poder agradar a Dios. Más bien,
Esto debe de prepararnos para mirar a Cristo, para buscar a Dios. Si no podemos cumplir la ley, entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, necesitamos a aquel que sí la cumplió perfectamente, y este es Cristo. La justicia que no tenemos en nosotros mismos nos es dada por la gracia a través de Cristo. Sin embargo, la obra de Dios no termina ahí. Él no solo nos perdona, sino que también comienza a transformarnos desde adentro por medio de su Espíritu Santo. Dios obra en nosotros un cambio verdadero. Nos da un nuevo corazón. Y un nuevo corazón que comienza a amar su ley. Y ahí es donde se cumplen entonces todos esos pasajes del Antiguo Testamento, como este de Ezequiel 36, 26, 27, que dice así: les daré un corazón nuevo, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Esto significa que lo que antes era algo pesado, que no lo podíamos hacer, ahora comienza a ser un deseo de agradar a Dios, un deseo de leer la palabra y querer saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. El creyente ya no obedece solamente por obligación, sino por amor a Dios. El Salmo 119, 97, salmo más grande, ¿no?, de la Biblia, dice y expresa esta realidad: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Lo que Dios había dado al principio, cuando dijo que meditarás en esta ley, en la mañana, cuando te levantes, cuando camines, cuando vayas, en cualquier cosa que hagas, ¿no?, vas a meditar en esta ley. El Salmo 119, 97 lo da como un hecho. Dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Este es el deseo de nuestro corazón, de meditar en su palabra, que no nos cansemos de leer su palabra, sino más bien que encontremos un gozo en leer esta palabra. Este amor por la palabra de Dios no nace naturalmente en el corazón caído, claro que no. Una persona que no ha nacido de nuevo no quiere leer la palabra de Dios. Pero los que amamos a Dios, los que hemos nacido de nuevo, es un fruto de la obra de Dios en nosotros. Tenemos el deseo de leer la palabra. En la vida de cada día, esto se ve que de forma muy práctica. Vamos a ver otra situación acá. El creyente lucha contra el pecado. Claro que sí, es una lucha. Desea agradar a Dios. Deseamos agradar a Dios. Encontramos gozo en la palabra. Y aunque a veces podemos fallar, ya no vivimos cómodos en la desobediencia. Y ese es el punto. El pecado nos incomoda. Cuando un creyente ha fallado a Dios y desobedece a Dios, no está tranquilo. Hay nerviosidad, hay miedo, pero sobre todo hay deseo de agradar a Dios. Hay una nueva dirección en nuestra vida. La ley de Dios permanece justa, santa y buena. Y aunque no podemos cumplirla perfectamente por nuestras propias fuerzas, Dios nos ha provisto en Cristo no solamente el perdón, sino también una nueva vida que empieza a reflejar su voluntad. Les dejo esta frase clave. Nuestra incapacidad nos humilla, pero el Espíritu de Dios nos transforma para amar y vivir su palabra, su ley. Nuestra incapacidad nos humilla al sentir que no podemos cumplir con todo, pero el Espíritu de Dios nos transforma para amar y vivir su palabra, su ley. Dios quiera que experimentes y que puedas experimentar ese cambio en tu vida. Amar la palabra de Dios. Vengamos en oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, a ti vengo en el nombre de Jesucristo. Yo reconozco delante de ti que mi incapacidad para obedecer no proviene de tu ley, sino de mi propio pecado. Confieso que como parte de esta humanidad caída, tengo un corazón inclinado hacia el mal. Y que muchas veces no deseo lo que a ti te agrada. Admito que he intentado muchas veces justificarme en lugar de humillarme ante tu verdad. Te doy gracias porque tú eres perfectamente justo en todo lo que demandas. Y porque en Cristo has provisto la justicia que yo no puedo alcanzar. Gracias también porque no me dejas en mi condición de pecado, sino que por tu Espíritu estás obrando en mí un corazón nuevo. Señor, haz que cada día aprenda a amar tu ley. Haz que cada día aprenda a amar tu palabra. Y no como algo pesado, sino como el camino bueno que tú has preparado para mí. Dame un deseo sincero de obedecerte, que pueda tener una verdadera lucha, una verdadera batalla en contra del pecado, y que pueda experimentar un gozo al leer tu palabra. Ayúdame a depender de ti en lo que hago cada día, en mis pensamientos, en mis decisiones y acciones. Y úsame, oh Dios, para mostrar a otros que en ti no solamente hay perdón, sino también una vida nueva. En Cristo Jesús elevo esta oración a ti, Padre amado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y gracias por acompañarme en este devocional del Catecismo de Heidelberg. Nos vemos en la próxima